Bueno, hermanos, vamos a continuar hoy con el tema que venimos desarrollando de la fe y la razón, en este caso la fe y la razón para la teología cristiana. La carta de San Agustín que estamos desarrollando, la carta 120, nos da un marco de referencia sobre esta relación y para reiterar esta carta que ya hemos hablado de ella en varias oportunidades, escogí este fragmento para que a partir de ahí hagamos la reflexión de esta noche. Se da el consejo de creer primero para que después podamos entender lo que creemos. Hay una frase latina que está asociada a San Agustín y es esta, ¿cierto? Credo ut intelligam. Creo para comprender o creo para entender. Agustín nos da un marco de referencia muy interesante a partir de esta carta. Permítanme, reduzco algo acá que me estorba la pantalla para poder yo ver las diapositivas. Tengo la pantalla acá abierta. Ok, así. Dios está muy lejos de odiar en nosotros esa facultad por la cual nos creó seres superiores al resto de los animales. Él nos libre de pensar que nuestra fe nos incita a no aceptar ni buscar la razón, pues no podríamos creer ni aún, pues no podríamos ni aún creer si no tuviésemos almas racionales. Esta es otra expresión de la carta de Agustín, la carta 120, el numeral tercero. Para reflexionar aquí, ¿cierto? Reflexionemos en esta parte. Lo que implica la imagen de Dios en el hombre. ¿Qué implica para nosotros haber sido creados a imagen de Dios? Entonces, lo primero es que la imagen de Dios se expresa en la facultad de la razón. Fuimos creados con una racionalidad. El Génesis nos habla de que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios y el fundamento es Génesis 1 del 26 al 27, que dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Entonces, lo que debemos observar aquí es que en el relato de la creación vemos cómo Dios va nombrando las cosas. Es decir, Dios nombra las cosas para, en el relato del Génesis, en el capítulo 1, no sé si alguien me puede ayudar y leer Génesis 1, 5, 8 y 10. Alguien que pueda leer, ayudar con la lectura de Génesis capítulo 1, versículos 5, 8 y 10. Buenas noches, pastor, bendiciones. Génesis Buenas 1, noches. 1, Versículo versículo 5, 5, versículo luego el 8 y 8 versículo y 10. luego el 10. Ok, Ok. bueno, versículo 5. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana un día. Versículo 8. Y llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y el número 10. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Ok. Entonces miren que Dios está en el desarrollo de su creación, la creación que expresa la inteligencia, el poder, la supremacía, la autoridad divina. Dios comienza a colocarle los nombres a todas aquellas cosas creadas. Incluso aquí vemos que Dios llama y luego esas cosas existen.
Y después Romanos nos dirá que Dios llama a las cosas que no son como si fueran, pero es por este relato del Génesis. Pero una de las formas en las que se expresa la imagen de Dios en el hombre es que el hombre va a ejecutar un acto que Dios venía haciendo. ¿Cuál es el acto que Dios venía haciendo? Darle nombre a las cosas. Cuando llegamos al capítulo 2, versículos del 19 al 20, vemos lo siguiente. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. ¿Si ven esta parte? Para ver cómo los llamaría. Es decir, Dios le ha delegado como parte de la imagen el dominio sobre la baja creación, sobre los seres inferiores, sobre los animales irracionales. Y ahora, imitando a Dios, el hombre va a colocar nombres. Pero estos nombres van a reflejar características de estos animales, semejanzas, desemejanzas, funciones, etcétera. ¿Qué implica ese poner nombre? Que el hombre debía ejercitar su razón y hacer un análisis de las características de esos animales para que aquello que va a nombrar de alguna manera tenga algún sentido, alguna referencia o alguna correspondencia con las características de esos animales. Entonces aquí implica un ejercicio de la razón humana, de la inteligencia humana. Y él dice, como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo. Pero para Adán no se encontró una ayuda adecuada para él. Miren, en este ejercicio, Adán identifica las características de todos esos animales, les coloca nombre, pero también hay otro razonamiento, otra deducción, otra cosa que él aprende y es que ninguno de esos animales es complemento de él. ¿Sí ven? Hay también una comprensión aquí. Los animales no son iguales al hombre y no son el complemento del hombre. Después sí, en el capítulo 2, versículo 23, dice, cuando Dios lleva a la mujer, Adán responde, ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Y ahí sí, entonces nosotros vemos cómo Adán comprende que ella sí es su complemento. Entonces aquí vemos que el hombre fue creado con una facultad distinta, superior a la de los animales irracionales, que es lo que Agustín nos dice en la carta, y que en esa razón o en ese aspecto, este es uno de los aspectos en los cuales se observa la imagen y la semejanza divina. Pero con relación a la mente, a la razón y a las facultades humanas, hay que distinguir diferentes etapas. Una cosa es la mente del hombre o sus facultades antes de la caída, la, las facultades del hombre y de la mente después de la caída, las facultades en el hombre al cual Dios le ha concedido el nuevo nacimiento y las facultades en el hombre cuando ya esté en la glorificación, ya en la restauración de todas las cosas. Ahora, aquí les pregunto, de acuerdo a las lecturas que han hecho, entre cuáles serían las características de la razón humana en estas distintas etapas o si logramos identificar el por qué debemos hacer la distinción entre estas etapas para la facultad de la razón humana. ¿Por qué creen? ¿Hay alguna diferencia entre el hombre en su estado eh, de creación original en cuanto a su razón y el hombre caído? ¿Hay alguna diferencia que podamos notar? Alguien que se anime a participar. Hermano, le recuerdo que la idea de este plan de formación realmente es de aprovechamiento. Si ustedes por lo menos disponen el tiempo
para poder hacer las lecturas para que se pueda aprovechar lo que se está hablando. Porque la idea que de esta charla es presuponer que ya leyeron. Si no se ha hecho la lectura, pues vamos a quedar más lento para poder avanzar. No se identifica esta distinción de, digamos, estas etapas del hombre con relación a la razón humana. ¿Cuál sería lo característico de la razón antes de la caída? Eh, ¿Nadie se anima? Pastor, yo ahí levanté la mano. Bueno, pastor, de lo que leí, ahí están hablando de que si hay una distinción, y más creo que lo enfatiza Tomás de Aquino, y que ellos consideran que antes de la caída había una razón un poco más clara, o sea, estaba más clara para poder tener o sea, llegar al conocimiento de la realidad de las cosas, y que después de la caída se tenebreció dos, más la parte moral, porque entiendo que dentro de la lectura hay como que la razón también puede generar una deducción de una parte moral de la realidad de la creación, y también la realidad común y corriente con el pecado quedó como oscura. O sea, que en la caída nuestra razón también tuvo, o sea, se afectó. Ya no es tan clara como antes. Es lo que yo entendí. Ok. ¿Alguien aporta en este punto la razón antes de la caída? ¿Quién se anima? Pastor, bendiciones, Sí, buenas noches. buenas Sí, noches. buenas noches. Pastor, yo en algún lado estoy buscando mis notas, pero no las encuentro. En el documento que usted nos dejó para leer, hablaba de que la razón hacían como, usaban un juego de palabras porque realmente es dura entender como ese modo de escribir, pero decían que la razón era como la revelación general y decían que la fe era como la revelación que solamente tenemos los cristianos. Entonces, digamos que ellos tenían una revelación general también y eso tiene que ver con la razón. Bueno, pero estamos hablando de la razón antes de la caída. Sí, pero ¿Ok? antes de la caída luego había una creación Ajá, sí. y en esta creación ¿Cómo era la razón del hombre creado a imagen antes de la caída? O sea, ¿qué diferencia podemos decir que hay? Este es Adán okey, antes del pecado y este es Adán después del pecado. ¿Qué diferencia hay con relación a su mente? Sí está bien lo que estabas diciendo con relación a la revelación, pero quiero que lo unas. ya. Bueno, sabemos por la escritura que el entendimiento ha sido afectado por el pecado. Ujú. ¿Y cuál Entonces, es el efecto de eso para el Buena, estudio de la teología hoy? pastor, Sí, según en las lecturas lo que refería era la claridad y la fuerza de esa razón respecto al conocimiento de la verdad. Es decir, el entendimiento humano estaba en armonía con Dios y no sufría de la ignorancia que sobrevino pues por lo que pues sobrevino con el pecado, ¿no? Entonces, eso podría ser una de las diferencias, esa claridad y la fuerza que la razón en el hombre establecía con relación a lo que creo que se denomina ahí una luz interior, como más limpia, más pura para conocer a Dios. O sea, hablando del conocimiento del Creador por parte de la criatura, que luego fue ok. obnubilado pues por el estado de ruina que trajo la caída. Otra de las Ahora, cosas que mencionaba creo que era la razón gobernando de manera plena, completa los apetitos o los deseos del alma y del cuerpo. Entonces, como que el hombre tenía un correcto orden interior en donde la mente dominaba a la voluntad y así pues al cuerpo
y no estaban en ese conflicto en el que nos encontramos hoy después de la caída. Ok, pregunto, esto que estamos viendo hoy, ¿cómo afecta el estudio de la teología para nosotros hoy? Comprender estas cosas, ¿por qué comprender estas cosas es importante para un teólogo? A ver, Pastor, ajá, Reinaldo. pienso que es porque la teología reconoce que la razón actual está afectada por la caída, pero que sigue siendo a la vez un don de Dios. Y aunque por lo menos la teología usa la razón, está supeditada a la revelación de la Escritura. Muy bien, ese es un punto importante. Nosotros estamos trabajando tanto la relación razón y fe porque esta relación es el marco para el estudio de la teología. Ok, como lo que el hermano decía ahorita, hay una revelación natural, ¿cierto? La creación, lo que dice Romanos, que ya lo vimos anteriormente, y la revelación especial que está en Cristo y en las Escrituras. Pero ¿cómo se sitúa la razón ante esta situación? Entonces, nosotros vemos que el hombre antes de la caída tenía unas facultades, digamos, extraordinarias de análisis, de razonamiento, etcétera, con lo que vemos en el ejercicio de identificar las características de los animales, las distinciones y colocarles todos los nombres de los animales. ¿Va? Entonces, eso está ahí. Pero esas facultades también no estaban ausentes de la posibilidad de la caída. Entonces, es la mente antes de la caída la que fue engañada porque creyó una mentira, a saber, no morirás. Creyó que podía tener un conocimiento superior del bien y el mal aparte de Dios, y además esa mente se dejó, o la razón se dejó manipular por los sentidos, por los ojos, o como diría Juan, por la vanagloria de los ojos, al ver el árbol deseable y pecar. Una vez eso sucede, cambia la estructura fundamental de la naturaleza humana, ¿cierto? ¿Qué pasa con la naturaleza humana ahí? ¿Qué sucedió? Vienen entonces los efectos sobre todas esas facultades por causa de la caída. Y aquí vemos entonces cómo el alma del hombre caído todavía tiene un vestigio de ese don de Dios que es la razón, porque esa imagen no fue totalmente destruida. Ahora, ¿cómo sabemos que esa imagen no fue totalmente destruida? ¿Cómo sabemos que la imagen del hombre después de que cae no fue destruida en su totalidad? Fue afectada en su totalidad, pero no destruida en su totalidad. ¿Cómo lo sabemos? A ver, ¿por qué sabemos que el hombre... Pastor, buenas Sí, noches. sí, buenas noches. Habla Héctor. Eh, Pastor, volviendo al inicio de su pregunta, pues se puede decir que el hombre antes era o sea, era perfecto, o sea, no tenía maldad y después que comete el pecado, pues es la muerte, como dice o sea, es la muerte como tal al hombre, pero en su misericordia, pues Dios le deja como puede ser como un respirar ahí de su gracia. Digamos que yo no utilizaría para referirme al hombre la palabra perfecto, porque recuerden algo, el único ser perfecto, es decir, en plenitud de todo, es Dios. Al hombre se le describe como creado bueno, ¿cierto? Pero precisamente no perfecto porque aún antes de la caída es que se da la posibilidad del engaño de Satanás, porque Satanás tienta a un hombre que fue creado bueno por Dios e introduce por medio de la tentación ideas falsas y sentimientos falsos en el corazón de ese hombre que era creado bueno. O sea, el tema es que el hombre, cuando es creado, no tiene
en las malas inclinaciones que tiene después de la caída, pero no es perfecto porque el único ser perfecto es Dios. Recuerden eso. Entonces, el hombre fue creado bueno, es decir, sin corrupción en su corazón, pero esa corrupción en Adán le entra de afuera y le entra por el pensamiento o la razón y por los sentidos, ¿ven? Por lo sensible, por el pensamiento, introduciendo la mentira. Dios les ha mentido porque realmente no morirán si comen del árbol. Lo que va a pasar es que serán como Dios. Hay una tergiversación ahí de la verdad. Y luego el texto nos deja ver, dice que vieron como deseable, agradable a los ojos el árbol y entonces vemos ahí que la razón no controló los apetitos de los deseos del hombre, sino que se fue tras ellos. Y desde ahí el hombre queda corrupto. Entonces, las facultades del hombre fueron ya corrompidas. Ahora el hombre sí tiene dentro de su corazón una tendencia al mal. Pero el hombre, pero esa imagen, digamos, afectada en todas las dimensiones, no es anulada, no es borrada. ¿Por qué? Porque el hombre no pasa después de la caída a ser un animal irracional. Sigue conservando las facultades de pensamiento, de razón, pero ahora perturbadas o enfermas por el pecado, ¿vale? ¿Me expliqué bien esta parte? Sí, sí, pastor. Sí, sí, Ok, señor pastor. ahora, no fue destruida porque miren que Romanos, vamos a ver Romanos capítulo 1, versículo 18, si alguien me ayuda a leerlo, nos va a hablar de eso. ¿Quién quiere leer Romanos 1, versículo 18 hasta el 22? Bueno, Romanos 1, 18 al 22. Porque la ira de Dios se Ajá. revela de los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios te lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles y su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Ahora, ¿de quién está hablando ese texto? ¿A quién se refiere? ¿A un creyente o a un incrédulo? ¿A quiénes está hablando este primer capítulo de Romanos? A ver. Yo creo que a toda la humanidad, ¿no? Yo creo que a los Bueno, incrédulos, A los incrédulos porque, porque habla de cegarlos y eso, porque no rechazaron a Dios. y el título dice, el hombre ha ignorado a Dios. Es ajá. la persona que Sí, ignora. ven, esta es la revelación general. Este concepto de revelación general lo vamos a estudiar más adelante, pero esta es la revelación general. Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. O sea, es decir, está hablando de hombres que con injusticia, con maldad, restringen la verdad. Entonces ya sabemos de quién nos está hablando, ¿cierto? De hombres que están en una condición de no regenerado, ¿vale? Pero, dice, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, ¿sí ven? En ellos, en su conciencia, en su razón, hay cosas que son evidentes aún para el hombre que está en un estado de no regenerado. ¿Ya ven? Dice, es evidente, pues Dios se lo hizo evidente, o digamos, Dios se lo reveló. ¿Se lo reveló dónde? En la creación, porque desde la creación del mundo, recordemos aquí el Salmo, ¿recuerdan? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia. La creación proclama a Dios. Sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos. Si ven la palabra entendimiento, la razón, por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. El incrédulo no tiene excusa porque sí conoce el eterno poder de Dios y su divinidad.
¿Sí ven? Y eso es suficiente para que sea justamente condenado. Dice, pues aunque conocían a Dios, ¿sí ven? Mire lo que está diciendo aquí, conocían. Le está hablando a los romanos, le está hablando a los romanos, describiendo la condición de la mente del hombre caído, pero dice, conocían, no ignoraban, conocían, pero no lo honraban ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento, la mente, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, adoraron a las criaturas antes que al Creador. Ahora, pero se hace necesario que el hombre sea eh, restaurado, porque la ira de Dios se revela, ya lo revisamos, el inicio de la restauración. No sé qué estoy haciendo con el cursor que estoy rayando aquí. Vamos a ver, hay que desactivar esto. No sé si es esto, no sé dónde lo desactivo. Si alguien sabe, bueno, creo que ya. Entonces, el hombre necesita ser restaurado, ¿cierto? ¿Cuándo se da esa restauración? Pues la obra de la gracia en el nuevo nacimiento, ¿cierto? El nuevo nacimiento, la restauración, es se da también una restauración de la mente. Y aquí podemos ver Romanos. Si alguien me ayuda a leer Romanos 12 del 1 al 3. ¿Quién lo puede leer? Y otra persona que lea 2 Corintios 4:6. Romanos 12 del 1 al 3 o al 6. Al 3, al 3. 12 del 1 al 3 y 2 Corintios 4:6. Ok. Romanos 12 del 1 al 3. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Estamos en el mismo libro de Romanos, ¿verdad? Nos hizo la descripción de la mente caída, en su estado caído, y dice, no son inocentes porque conocen algunas cosas de Dios y eso es suficiente para que sean condenados. Pero ahora nos dice, para el creyente, hermanos, las misericordias de Dios, sacrificio vivo, es necesario que nuestras mentes sean renovadas. ¿Por qué es necesario que nuestras mentes sean renovadas? Por lo que dijo en el capítulo 1, porque las mentes antes del nuevo nacimiento estaban entenebrecidas, ahora son iluminadas. ¿Ven? Ahora, ¿cuál es la diferencia para un teólogo entre estas dos situaciones de la mente? ¿Puede un incrédulo estudiar la teología de la revelación especial de la Biblia con la misma comprensión que la del hombre regenerado? Pregunto. No, no, no No, puede. No, no puede. Ah, exacto, no puede. Entonces aquí vemos una diferencia sustancial entre el incrédulo y el creyente. Y recuerdan que en la primer encuentro dijimos que la teología es ciencia de la fe, ¿cierto? Y que solo puede haber teología donde hay fe, que solo el creyente puede hacer teología. Ahora ya sabemos por qué. ¿Y ven? Esto tienen que unirlo con aquello. Porque solo el creyente Dios le ha iluminado, 2 Corintios 4:6, pues Dios que dijo que de la tiniebla resplandeciera la luz es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento. ¿Sí ven? Iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Es decir, la gracia es iluminadora de la mente, iluminadora
de la razón humana para que pueda conocer a Cristo, ¿vale? Esto no lo tiene el creyente, ¿ok? Por eso el creyente no puede hacer teología de la manera en que lo haría eh, un ser humano o un creyente iluminado por la gracia, ¿vale? Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Comentarios? No, no. Bueno, de mi Tengo- parte no tengo dudas. yo sí tengo un comentario, pero se remite al principio, no sé si lo dejo para el final, de pronto mejor, si le parece. O lo vamos sacando de una vez, como usted diga. No, dale, vamos a tratar de ir resolviendo porque esa es la idea. Ok. Pastor, usted ahorita hacía la pregunta sobre el efecto de la razón en el hombre antes de la caída y después de la caída, Ujú. ¿cierto? Usted nos manifestaba que Adán y Eva fueron, digamos, como se dice militarmente, penetrados por los sentidos, por sus deseos, y eso los hace, pero, o sea, yo que lo que veo, que yo siento, o sea, yo pienso que la razón antes y después no difería mucho. Ellos daban nombre a los animales. Hoy en día, pues todavía se le dan inclusive nombre a los animales, ¿cierto? Eh, Sin embargo, si no se le diera nombre a los animales, pues se le da nombres a las enfermedades. O sea, el hombre vive en un constante descubrimiento de cosas. Em, Sin embargo, pienso que lo diferencia de allá a ahora o de antes de la caída a después de la caída, sería la fe. Pero no sé cómo manejaban el tema de la fe antes y después. Porque realmente no veo diferencias en antes y después de la caída en cuanto a la razón. La ¿Sí me hago diferencia entender? sí es abismal, porque miren, para ponerlo digamos, usando un ejemplo, antes de la caída, la belleza de la creación no tenemos con qué compararla. Pero lo que hoy vemos es lo más feo que pudo quedar la creación después del daño que sufrió. Es decir, la belleza que hoy nosotros percibimos por nuestros sentidos, que es belleza, o sea, que es bello, es eh, lo que quedó después del daño. Entonces, la mente humana antes de la caída, nosotros no tenemos con qué compararla porque no sabemos cuáles eran los alcances de la facultad de la mente humana antes de caer. Pero lo que sí sabemos por lo que nos dice la doctrina del pecado original es que ahora mismo el hombre quedó en el peor estado posible. Es decir, que las facultades que hoy tiene el hombre, siendo grandes facultades, eh, son el vestigio que quedó después del daño, ¿cierto? Digamos que eso es como que yo soy un gran deportista, que maratonista, etcétera, etcétera, y tengo unas grandes facultades físicas, pero me atropelló un carro y quedé con la posibilidad de mover los pies, mover las manos, pero no soy ni sombra de lo que era antes del accidente. Eso es más o menos una ilustración de lo que es el ser humano. La mente del hombre antes de la caída debía tener unas facultades extraordinarias. Después de la caída quedamos como medio paralíticos, pero todavía algunos músculos medio funcionan. Entonces, pero si nosotros vemos las facultades que el hombre tiene, lo que logra conseguir con una mente entenebrecida es sorprendente. Pero sí hay una gran distancia. Lo que pasa es que a veces no alcanzamos a ver la doctrina de la depravación del hombre como una realidad.
que ha dañado profundamente sus funciones. Digamos que eso lo vamos a, cuando toquemos el tema de la antropología, lo veremos. ¿Por qué? Porque a pesar de que se habla de una luz de la razón, aquí es donde vemos la restauración de la razón en la glorificación. Miren a lo que nos lleva para que veamos la distinción. La santificación y la restauración hecha por la gracia incluye la mente. En primera de Juan dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él. Es decir, hoy hemos perdido gran parte de esa semejanza en cuanto a la santificación, a la pureza de la mente, de las emociones, de todo eso, porque lo veremos como Él es. Es decir, de este lado de la creación no podemos ver con claridad. Ese es un efecto del pecado. Nosotros no podemos ver a Cristo como Él es, de forma clara. ¿Por qué? Porque nuestra corrupción, la limitación de los ojos, de los sentidos, del corazón, del alma humana, le impide ver a Dios como Él es. Mientras estemos en esta carne, estamos limitados en cuanto a ese conocimiento, y eso es el efecto de la caída. No podemos ver a Dios como Él es. La diferencia, recuerden que en el Edén se dice que Dios se paseaba en el huerto y que el hombre hablaba con Él, pero ya después de eso no se da eso. La otra excepción es cuando dice que Moisés hablaba con Él cara a cara, pero aún así vemos que no era un evento fácil de comprender. Entonces, el sentido, esto no lo ilumina Corintios también, dice, porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. ¿Ya ven? Veremos. Es decir, ahora el hombre no puede ver. ¿Por qué no puede ver a Dios cara a cara? Porque moriría por causa de la santidad de Dios y el pecado del hombre. ¿Por qué no puede ver a Dios cara a cara? Porque sus sentidos no se lo permiten. Nuestra ceguera no nos permite ver la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Nuestros ojos no pueden soportar esa luz por la dificultad que hay en nuestro corazón. ¿Ya ven? Dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente. Por eso necesitamos la glorificación. Entonces, el conocimiento del teólogo, aunque utilice una mente ya restaurada, siempre será un conocimiento limitado, imperfecto, mezclado con el error y las imperfecciones de un corazón que todavía está enfermo por un remanente de pecado. ¿Sí vemos? ¿Vemos ahí el tema? Hasta aquí, comprendido todo esta primera parte de los 4 estadios. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Pastor, lo que sí, ya que están hablando del tema de la razón, lo que a mí sí me dejó un poco confundido es el tema de lo realmente la definición, o sea, yo estoy confundido con el tema de qué es la razón, porque, por ejemplo, viendo el segundo documento que tú nos mandas, ahí hay como diferentes conceptos de cómo ven la razón, como una razón que es intuitiva solamente, investigativa, que es solamente el algoritmo de pensar y hacer silogismo. Y hay otro que asocian la razón y también le colocan esa parte moral, la conciencia moral esa donde está, donde la imagen de Dios, la imagen esta que todavía todo ser humano tiene esta parte que sabe que matar es malo, o sea, como la tabla, eso está incluido dentro de la razón. Es que, bueno, lo que pasa es que el término antropológico que se utiliza en la Biblia por corazón tiene varias facultades: pensamiento, inclinaciones, voluntad,
O sea, incluye varias cosas, ya saben. No es un solo aspecto. Pero no se preocupen que cuando en su momento podamos ver antropología, ya vamos a trabajar precisando un poquito más. Por el Oh, momento vamos a quedarnos con una definición básica que son aquellas facultades que Dios comunicó al hombre de inteligencia, pensamiento, razonamiento, voluntad, aprehensión de por medio de los sentidos y de interpretar esa realidad como se ve en el Génesis. Pero usted ve los animales y ve las ciertas características. Este animal se parece en esto, pero se diferencia en esto. Y entonces a este le voy a poner este nombre porque este nombre refleja mejor. Miren que allá hay una cantidad de procedimientos mentales, ¿cierto? Distinguir, identificar, clasificar, en fin. Entonces a todo eso, por el momento, nos estamos refiriendo con estas facultades de la razón. Cuando veamos ya la parte de antropología, nos vamos a centrar ahí, a ya distinguir inteligencia, voluntad, toda esa parte. Pero sí. sí, esto es importante. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentarios? O el comentario que yo tenía, o más bien pregunta, es que si la razón antes de la caída y después de la caída tienen diferencia básica, tanto en calidad o cantidad o en sí misma, de perfección, o tiene que ver más con el tema de la caída. Es decir, después de la caída, como lo está diciendo el hermano, la razón después de la caída es lo máximo de la razón, o antes de la caída la razón era más. ¿Cómo sería el tema? ¿O solamente tiene que ver con el tema de la contaminación del pecado? Digamos que recuerden, el hombre fue creado bueno, es decir, con las facultades en su plenitud, por decirlo de alguna manera. Tenía una visión 2020. Digamos que ahora ese 100% de la visión se redujo a un 5% de la visión, pero aún así ese 5% tiene grandes facultades, pero la reducción es enorme. Cuando ya se vea el tema de la antropología, nosotros vamos a entender un poco más el efecto tan profundo, la degradación tan profunda que sufrió el ser humano en todas sus facultades intelectuales, emotivas, afectivas, de voluntad, sus apetitos, su orden interior, todo eso fue eh, afectado. Eso ya desarrolla la doctrina de la depravación total, pero recordemos que total no quiere decir que se dañó todo, todo, absolutamente todo, sino que afectó la totalidad del ser humano en todas sus facultades, pero no borró esa imagen. Entonces, ¿por qué esto es tan importante hacerlo así? Porque el teólogo tiene que ser consciente que todo conocimiento que él logre adquirir de Dios está imperfecto y de alguna manera está influenciado por por su propia condición de remanente de pecado. Y si nosotros siempre trabajamos desde esa óptica, tenemos que reconocernos humildes ante Dios y decir, todo lo que yo pueda llegar a conocer ahora es una pequeña parte de realmente la grandeza de Dios. Dios nos deja ver de este lado de la creación, vemos como lo dice Corintios, por espejo, de manera borrosa, pero algún día veremos con claridad. ¿Por qué necesitamos ver con claridad? Porque nuestros ojos están dañados. Es una imagen de la corrupción de las facultades. No tenemos visión, pero como Marcos cuando dice, veo a los hombres como árboles que caminan. Es decir, ya no es ciego totalmente, pero todavía no ve con claridad. La corrupción del pecado es ese obstáculo, ¿cierto? No vemos con claridad. Pero el creyente tiene una esperanza y es que el Espíritu Santo va renovando la mente. Progresivamente va como arrojando luz.
como si tuviéramos una habitación, digamos, para poner un ejemplo. Tenemos una habitación totalmente oscura, no se ve absolutamente nada, pero entra la luz del evangelio en el corazón de ese hombre y es como si se encendiera una pequeña llama. A medida que esa llama va creciendo, se va iluminando progresivamente esa habitación, pero no va a desaparecer la oscuridad de manera completa. ¿Por qué? Porque la oscuridad de manera completa solo será vencida cuando no haya ni tinieblas en la creación ni tinieblas en el corazón del hombre. Por eso la visión perfecta de la teología y del teólogo será cuando esté con Dios cara a cara. ¿Sí ven? Esa es la progresión. Tuvimos una visión muy clara, pero el hombre tenía todavía la libertad de la obediencia o la desobediencia, se dio la desobediencia, la caída. Eso marcó un hito para el hombre, un cambio. Desde arriba cae, descae. Actualmente, por la gracia, el hombre está siendo progresivamente regenerado hasta ser llevado a esa visión beatífica que algunas veces se denomina, o a la glorificación, ¿ya? Entonces esa es la lucha de la teología. La lucha de la teología es por comprender, por llegar a comprender lo más que se pueda de este lado de la iluminación terrenal, pero realmente aspirando a la glorificación donde veremos a Dios cara a cara. Esa es la aspiración del teólogo y por eso tenemos esa esperanza. Sirvió la analogía para hacer como una aclaración. Pastor, buenas noches. Buenas Yo le noches, entiendo la hermano. analogía. Yo le entiendo la analogía. Sin embargo, pasando la analogía a la historia bíblica, cuando hablábamos, yo fue que le pregunté ahorita de la razón antes y después de la caída. Cuando usted dice que ya cuando nosotros, o sea, es que yo estoy como dividiendo en dos piezas, razón y fe. Y es como que lo que estamos analizando, ¿cierto? Para ver si se contradicen, para ver si las dos van por el mismo camino, si se ayudan, si no se ayudan. Yo analizo la razón es sin la fe, antes y después del hombre. Yo comprendo que nosotros nacemos completamente muertos en delitos y pecados, y creo que esa razón que tengo, la tengo es porque la fe me lo alimentó. Ese hombre o este creyente que tiene la razón con la fe versus el creyente que tiene la razón sin la fe. Viendo a Adán antes de la caída, esa era como la cuestión que yo tengo, la duda que tenía desde un principio, cuando usted nos empezó a preguntar cómo era antes y después de la caída. Pero es que después de la caída hay hay dos casos, no uno solo. Están los creyentes, están los no creyentes. Y esa luz que ilumina el cuarto sería la fe. Porque una Para el persona, creyente, exacto, la luz que progresivamente lo va iluminando es la fe, la obra interior del Espíritu Santo y la palabra. O sea, esos ok, factores. no solo la razón, no puede ser la razón. La razón sola no puede no puede tener crecimiento. Es que la razón es el órgano por el cual se recibe la revelación. ¿Sí ven? Pero Sí, entonces, ¿querría decir que los ateos no razonan? es que sí razonan. Por eso Romano les dice, ustedes son culpables porque ustedes Sí, conocen, ¿sí ven? sí, pero comprendiendo el concepto que usted me acaba de dar de razón, que es el órgano por medio del cual se da la razón, creo que dijo Se algo así. recibe la revelación. Ajá. Ok, acuérdense que los incrédulos reciben la revelación general, que Ok, es la revelación dada por medio de la creación. ok. Por Ah, eso bueno, Romanos le dice, por eso Romanos les dice a ellos, dice, ustedes conociendo, ¿sí ven? No les dice, ustedes ignoraron a Dios.
ustedes no conocen a Dios. Dice, no, ustedes conociendo a Dios, le ignoraron. ¿Sí ven? Eso era evidente a su razón, a su pensamiento. Y más adelante incluso, miren esto, la parte, y ahí estamos hablando de la parte de atributos de Dios, pero si vemos Romanos en el capítulo 2, miren lo que sucede en el capítulo 2:14, que les dice incluso conociendo moralmente. Miren esta parte de Romanos capítulo 2:12, dice, porque 2:14. Para que lo distingamos, vamos a leerlo desde el 11. Porque en Dios no hay excepción de personas, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán, y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados, porque no son porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, estos serán justificados. Dice, porque cuando los gentiles, miren esto, los gentiles que no tienen la ley, es decir, no tienen la revelación especial, por ponerlo pues, en el contexto, para el lenguaje, no tienen la Biblia, no tienen la revelación especial, no tienen el mensaje del Evangelio, no tienen a Cristo. Cumplen por instinto los dictados de la ley. Ellos, no teniendo la ley, son ley para sí mismos, porque muestran las obras de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolo unas veces y defendiéndolos. ¿Sí ven? Las facultades de conciencia, pensamiento, defendiéndolos, acusándolos, todo eso está en el incrédulo, y en el incrédulo sabe cuáles son las cosas que están malas, sabe distinguir bien y mal a un nivel de la razón. Y eso, digamos, el incrédulo, las sociedades incrédulas contemporáneas a Moisés, por ejemplo, como el Código de Hammurabi, también tenía la prohibición de no matar. ¿Y vemos? ¿Y de dónde sale la prohibición? Porque la razón humana logró deducir, oye, esto no está bien. La razón iluminada por la revelación especial no está bien porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y porque Dios dice que el hombre que derramare la sangre de otro, su sangre será derramada, y porque Dios expresamente lo prohibió cuando dijo no matarás. ¿Sí ven? El creyente lo sabe porque Dios se lo enseñó, pero Dios se lo enseñó a un ser racional, es decir, Dios le dijo eso y ¿cómo lo llegamos a saber? Por el órgano de la razón, de la comprensión, ¿cierto? El creyente, al incrédulo no se le dijo eso, o sea, no recibió esa revelación. Sin embargo, en virtud de esa imagen que tiene de Dios, puede llegar a deducir. No es sabio estarnos matando los unos a los otros. Así que vamos a poner nuestros códigos no matar, ¿vale? Digamos que él lo puede deducir por una revelación general, por su conciencia, por algo. Pero el creyente lo sabe con mayor claridad porque está en la revelación especial que es la Biblia. Ahí vemos. Ahora sí Gracias, quedó pastor. claro. Muchas gracias. Sí, señor, muchas gracias. Las relaciones, los modelos de relaciones. Vamos a enunciarlos rápidamente porque ya no vamos a tener tiempo para desarrollarlos, y porque esto es importante, porque yo sé que aquí hay muchas preguntas, por eso les insisto, tienen que leer los materiales, planteemos las preguntas, y esto está en el documento que les mandé de Roldán. Las relaciones, cómo se han planteado a través de la historia, de la relación razón y fe. La fe sin la razón. Eso es lo que muchas veces se denomina fideísmo. Tertuliano, por ejemplo, decía, ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? ¿O qué tiene que ver la academia con la iglesia? Es decir, la fe nada tiene que ver con la razón, la fe nada tiene que ver, recuerden, la academia es Aristóteles, la fe nada tiene que ver con filosofía, la fe nada tiene que ver con esto, la fe solo trabaja desde los supuestos de la fe y nada más. Y a Tertuliano se le achaca la frase credo
quia absurdum, creo porque es absurdo. Es decir, la fe no tiene ninguna relación con la razón. Eso es fideísmo. Luego viene el otro modelo que dice la razón sin la fe. Eso es racionalismo. La razón humana puede comprenderlo todo, puede alcanzarlo todo, es como una razón ilimitada, todo. Y si hablamos de Dios, Dios puede ser conocido por la razón, la existencia de Dios puede ser demostrada por la razón, todo lo real es racional, por eso todo es conocible, o sea, la razón como absoluta, una elevación de la razón como si la razón no sufrió los efectos del pecado, no estuviera limitada, no tuviera, como si Dios no fuera inaccesible, como si Dios no fuera incomprensible, sino que reduce o trae a Dios a las mismas realidades creadas para interpretarlo como esas realidades creadas. Eso es la razón, no necesita de la fe. Si ven los extremos, luego tenemos la fe y la razón disociadas. Esta teoría es quizás muy usada en el mundo evangélico hoy y se le atribuye a los averroístas latinos en el siglo XIII, que es como la teoría de la doble verdad. Hay dos verdades, las verdades de la fe, las verdades de la razón. Y pueden haber verdades diferentes de la fe y la razón. Este modelo es como violación del principio de no contradicción. Además de eso, es decir, no, la Biblia puede decir esto y eso es verdad, pero la ciencia puede decir esto diferente, contradictorio, contrario, y también es verdad. Y así se soluciona el problema. Dos caminos separados y nunca se dan. Entonces, déjeme un segundo y bajo. Y la fe como presupuesto de la razón, que es el texto agustiniano, ¿cierto? Creo para comprender, la fe como búsqueda de comprender. Y el último modelo, esto según la tesis de Roldán, dice la fe y la razón se armonizan. Uno de los que más dice esto es Tomás de Aquino. Y la fe mira más lejos que la razón, pero la razón ve con más nitidez. O sea, perdón, en su visión, la fe mira más lejos que la razón, pero la razón ve con más nitidez. Aquí hay el tema de lo natural y lo sobrenatural. De estos modelos, yo quiero que los revisen, los lean, los mediten con mucha paciencia, porque la idea es que ustedes pudieran hacer un autoexamen. ¿En qué posición estoy yo? O sea, ¿en qué escuela de pronto me ubico? ¿He creído yo sabiendo o sin saberlo, sin haberme dado cuenta que yo estaba dentro de algunas de estas escuelas? Y ahora, examinando todo esto, es necesario cambiar de escuela o mantenerme en la escuela, etcétera, etcétera. Ese sería el ejercicio para la próxima clase. La próxima clase vamos a desarrollar esto con mayor detenimiento para ya terminar esta parte de la razón en la filosofía y en la teología y comenzar con el tema de la revelación. Entonces, de esta parte, quiero que volvamos a leer, vamos a hacer unas reflexiones sobre esto en el próximo encuentro de esta parte de relación, razón y fe. Esto, porque este tema yo le considero que es importante, porque estos son los presupuestos con los que yo me voy a acercar a estudiar teología. De hecho, si una persona es fideísta, uno podría decir, es difícilmente puede usar, tendrá muchos problemas cuando vea la parte de filosofía, porque o vea la parte en la que la teología
usa muchos instrumentos conceptuales de la filosofía. Y entonces ahí se van a ver se van a ver los enfoques. Incluso miren que Roldán presenta como modelo diferente el tomismo y el agustinianismo. Yo realmente no creo que sean completamente diferentes, y de hecho creo que la posición de Tomás es realmente la misma agustiniana o un desarrollo consistente con el mismo agustinianismo. Pero eso lo revisaremos ahí con calma. Entonces, hasta aquí hay alguna pregunta, duda, comentario Pastor, yo para cerrar hoy. tengo una duda, quizás la va a solucionar dentro la próxima clase, pero traté de investigar, pero no entendí una oración que decían creo que es en el artículo que tú dices, en la tesis que él dice, que él habla de la crisis del est- de la visión de Tomás de Aquino, o sea, de la escolástica. O sea, yo me identifiqué con eso y yo dije, bueno, todos los reformados van por esa, pero él habla como si eso ya estuviese decantado y ya estuviese en crisis y que ya no es tan vigente esa posición. Entendí yo. Es que la ilustración replantea casi toda la teoría epistemológica, tanto patrística como medieval. Y con eso se plantea o se replantean todo lo que es la epistemología y la metafísica que desarrolló Tomás de Aquino. O sea, el cambio grande estuvo en Kant. O sea, cuando ya Kant plantea su metafísica, esa metafísica ya no es la metafísica aristotélico-tomista, sino que hay un cambio. Y a partir de ahí se va a ver la gran ruptura entre la teología liberal y toda la teología después de la Ilustración, porque ahí se cambian los supuestos para trabajar la teología. Y eso es lo que quiero que vean. La teología se cimentó sobre ciertos supuestos, que era tanto teológicos como filosóficos. Cuando se da ese cambio de esos supuestos, la teología se ve sin una gran base de esos conceptos que utilizó para conformar eh, a Dios, para conformar la formulación sobre Dios. Cuando los credos antiguos hablan de Dios como acto puro, ese es un lenguaje aristotélico. O sea, el Dios es el ser puro, el acto puro. Es el lenguaje de potencia y acto, ¿cierto? Pero cuando esas categorías se pierden, uno ya tiene ciertas dificultades para conservar cierto lenguaje. Por eso la teología clásica tiene un lenguaje y por eso la teología contemporánea tiene otro lenguaje. Y parte de ponerlos a leer las obras de Agustín es con esa intención. Aquí sí hago una confesión, lo hice a propósito, para que se dieran cuenta la diferencia que es leer los teólogos actuales y lo que es leer la teología antigua. Y para que nos demos cuenta que hoy no tenemos la competencia para leer a los grandes teólogos de la antigüedad, porque hemos perdido ese lenguaje. Nos cuesta ver cómo ellos estructuran sus oraciones, nos cuesta ver cómo ellos hacen sus deducciones, nos cuesta su lenguaje, nos cuesta, porque lo hemos perdido, ya no estamos familiarizados con eso. Y parte del reto de este proyecto es que nos familiaricemos con eso para que podamos rescatar esa teología clásica y volverla a llevar a la iglesia para que la iglesia se dé cuenta de que ha asumido una gran cantidad de postulados que no compartió la iglesia durante la mayor parte de su existencia, porque estamos hablando de que esos postulados cambiaron con la Ilustración, que ya es modernidad, prácticamente. ¿Sí ven? Ok, ok. Entonces, Pastor, Entonces, lo que me das a entender que cuando él habla de crisis, él no está hablando literalmente con la teología reformada, o sea, no está diciendo que la teología reformada no está, bueno, no es actual, pero lo que vivimos actualmente basado en esa teología, no está diciendo que hay un cambio entre ellos, sino
con la ilustración y con el modernismo de la teología. Si de pronto me pasaras la parte, podría Ok. darte ahí Igual, como mayor. como tú nos vas a dar oportunidad de releer, o sea, vamos a leer otra vez esos textos, ¿no? Porque Lo vamos, mismo, exacto. Lo vamos mismo. a entrar A nuevamente ver, a estos conceptos. Entonces, déjame ir exacto. otra vez yo bien, y ya con esto que me dijiste lo miro, y si tengo todavía dudas, te paso el texto. ¿Ok? Exacto. Entonces, la idea es que la otra clase vamos a desarrollar esta parte de los modelos y resolver todas las dudas que tengamos. Entonces, por favor, leamos, anotemos las preguntas para que no se nos pasen y ojalá anoten capítulo tal o libro tal, página tal para poder, y si la pueden mandar antes es mejor porque ya yo acá puedo ya traerles, mire, bueno, listo, ya verifiqué y esto es lo que podemos deducir de esta parte. Sería mejor todavía. Bueno, hermanos, entonces hasta aquí por la noche de hoy. Les agradezco el ánimo, les sigo animando a que lean, preguntemos, dialoguemos para que sea fructífero para todos.